Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por estar aquí el día de hoy acompañándonos. Mi nombre es Francisco Javier Torres, ministro en la Iglesia Internacional de Cristo en México, en la ciudad de Tampico. Y es para mí un gran privilegio poder compartir contigo el día de hoy la palabra de Dios y llevar a cabo nuestro servicio, nuestra reunión, para poder alabar a nuestro Dios, poder llenarnos de la enseñanza y sobre todo que podamos mantenernos unidos en medio de esta pandemia en un mismo espíritu y en un mismo amor al cual Dios nos ha llamado. Vamos a hacer una oración, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Te pido por favor que me acompañes, que inclines tu rostro y cierres tus ojos. Padre Dios que estás en el cielo, gracias por permitirnos estar el día de hoy reunidos. Gracias Dios por permitirnos usar estas plataformas para poder mantenernos conectados, mantenernos unidos en un mismo espíritu, Señor, para alabarte Dios, para honrarte, para alimentarnos espiritualmente, Señor. Gracias Dios por el alimento de tu palabra. Gracias Dios por habernos dado a tu Hijo, que hoy nos permite Dios poder estar delante de ti, ante tu presencia y poder honrarte y alabarte, Señor, como tú lo mereces. Señor, quédate en este tiempo con nosotros. Te pido que bendigas la vida de mis hermanos, la vida de mis amigos, de los familiares que hoy nos acompañan. Te pido que te quedes conmigo, Señor, y que sea tu palabra la que nos instruya. En el nombre de Jesús te agradecemos y pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Pues bienvenidos nuevamente. El día de hoy estamos en el capítulo 6 de esta serie de predicación bíblica Creciendo Juntos, en la cual estamos abordando este tema tan importante para la iglesia, que es el discipulado. Ok, pues sí, como te decía, estamos en el capítulo 6 y hoy estudiaremos acerca de cuál es el enemigo del discipulado. Conforme vamos creciendo como discípulos de Jesús y ayudamos a otros a crecer, nos enfrentamos a ciertas dificultades o a ciertos desafíos. Y uno de los principales desafíos por los cuales nos enfrentamos es el pecado que aún mora dentro de nosotros y el pecado también de los demás. Ese pecado que se opone a nuestro crecimiento en cada paso de nuestro caminar con Cristo, pero por la gracia de Dios podemos vencerlo. En Romanos, en el capítulo 7, el apóstol Pablo explica que aunque los cristianos hemos recibido una nueva vida, hemos recibido el Espíritu de nuestro Dios y ya no estamos bajo el dominio del pecado, aún así el pecado habita en nosotros y se opone a nuestros esfuerzos por crecer a la imagen de Cristo. Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a estudiar ahí en Romanos 7 precisamente, en los versículos del 13 al 25. Y fíjate lo que dice Pablo. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Versículo 21. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha en contra de la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal?
Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Mira qué palabras que nos vienen a enseñar. A Pablo viene a explicarnos que aunque los cristianos hemos recibido una nueva vida por su Espíritu y que ya no estamos bajo el dominio de ese pecado, aún el pecado sigue habitando en nosotros y se opone a nuestro esfuerzo por crecer en Cristo. Vamos a ir al versículo 15. Dice la Escritura: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Vemos claramente Pablo no estaba entendiendo lo que estaba pasando en sí, en sus propias acciones. Pablo no comprende sus propias acciones porque no hace lo que él quiere. Su deseo de Pablo es obedecer la palabra de Dios, pero sus acciones no lo llevan a cabo. En vez de eso, él hace precisamente lo que él odia. Es precisamente el pecado. Pero Pablo concluye del hecho de que él hace lo opuesto a lo que quiere. ¿Qué es lo que concluye Pablo? Dice el versículo 16, dice: ahora bien, si hago lo que no quiere, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Pablo concluye con el hecho de que él hace lo opuesto a lo que él quiere, que no es él quien lo hace, sino el pecado que ahora habita en él. ¿Esto significa que Pablo no es responsable de lo que hace? Claro que no. Esto no significa que Pablo no sea el responsable de sus acciones. Cuando Pablo dice que no es él quien actúa, sino el pecado que habita en él, no está diciendo que no es moralmente responsable de sus acciones, para nada. Al fin y al cabo, él es quien está actuando, es mismo Pablo quien está actuando. Pablo claramente declara en Romanos 14, en los versículos del 10 al 12, que todos los creyentes hemos de rendir cuentas a Dios. Cada uno de nosotros somos responsables de presentarnos ante Dios. Lo que quiere decir este pasaje es que el pecado que habita en él habita como una fuerza activa y hostil que le impide hacer aquello que su naturaleza piadosa, renovada y transformada y dada por el Espíritu desea hacer. Vamos a leer el versículo 18. Dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno hay, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Pablo tiene el deseo de hacer lo bueno. Y por ahí es donde nosotros necesitamos empezar. En nosotros hay un deseo de vivir una vida piadosa, de una vida renovada, una vida transformada por medio del Espíritu para honrar a nuestro Dios. Pero Pablo dice, algo me falta. A Pablo le falta la capacidad de llevarlo a cabo. Dice el versículo 21, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha en contra de la ley de mi mente y me tiene cautivo. Pablo encuentra una ley, un patrón regular y predecible, que cuando él quiere hacer lo correcto, el mal está cerca. Pablo era alguien que había nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo y había recibido una nueva naturaleza de parte de Dios. Pablo deseaba honrar a Dios. Pablo quería agradar a Dios en todo momento. Sin embargo, debido a que el pecado aún habita en él, frecuentemente se encuentra incapaz de hacer lo bueno que él desea hacer. Y en vez de eso, hace lo malo que no quiere hacer. Por tanto, Pablo encuentra que el pecado es un enemigo poderoso. El pecado está ahí. El pecado es un enemigo hostil y activo que quiere
vivir en Él tratando de hacer su voluntad y que nos quiere cautivar a hacer lo malo. Esto hace que Pablo clame a Jesucristo para ser liberado y comienza a confiar en Él, en que será libertado del pecado por Cristo. Y por eso dice, soy un miserable, soy un pobre miserable. ¿Quién me va a librar de este cuerpo mortal? Y el versículo 25 dice algo grandioso, dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ese es el protagonista de nuestra salvación. Es Jesús que viene a darnos libertad. Es Dios por medio de su Hijo que viene a darnos esa libertad de nuestro cuerpo mortal, que viene a justificarnos delante de Dios por medio de su sangre. Jesucristo es la propiciación, el sacrificio perfecto que viene a darnos entrada a estos cuerpos miserables, a estos cuerpos pecadores, a estos cuerpos mortales, que viene a darnos vida, que viene a darnos libertad y viene a darnos un lugar en el cielo, en el trono de nuestro Dios. Por eso Pablo al final concluye, dice, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza está sujeta a la ley del pecado. ¿Puedes identificarte con las luchas de Pablo? ¿Puedes hoy identificar este sentir, este sentimiento, esta lucha que tenía el apóstol Pablo? ¿Tú te puedes identificar en este momento con él? Como discípulos, hermanos, deberíamos estar dispuestos a identificarnos con esta lucha de alguna u otra manera, porque los verdaderos cristianos hemos recibido una nueva naturaleza de parte de Dios, que se deleita en hacer la voluntad de Dios, a pesar de tener aún el pecado en nosotros, que nos seduce a cada instante a hacer el mal. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de la naturaleza del pecado? Este pasaje claramente nos enseña que el pecado es una fuerza dominante, una fuerza poderosa y activa que aún vive en nosotros como creyentes. Frecuentemente pensamos que el pecado solo en términos de pecados específicos que cometemos. Muchas veces tocamos el pecado de una manera superficial, pero hoy nos damos cuenta de que el pecado es una fuerza dominante que forma parte de nuestra naturaleza. Este pasaje en realidad nos enseña a ver con más profundidad para darnos cuenta de que el pecado es un enemigo que vive en nosotros y que nosotros debemos resistir activamente con todas nuestras fuerzas. Recuerdo en un pasaje en el que Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo domino para llegar a la meta. Y precisamente se refiere a su propia naturaleza que está luchando en contra de nuestra voluntad. Y hoy nosotros necesitamos luchar con todas nuestras fuerzas. El día de ayer precisamente estudiábamos la Biblia en ese estudio tan profundo de los jóvenes cristianos de la batalla espiritual, de la cual Dios nos da las herramientas, Dios nos da toda esos escudos, esa espada, esa protección que nos da para lidiar con las artimañas del diablo, para lidiar con las tentaciones, para lidiar con todo aquello que viene a querer descalificarnos de la presencia de Dios. Pero a la luz de este pasaje, hermanos, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia el pecado? ¿Cómo hoy nosotros estamos respondiendo? Hoy nuestra actitud hacia el pecado debería ser una oposición activa. Hoy nosotros tenemos que mantenernos en una actitud de estar alertas. Hoy nosotros tenemos que mantenernos en una actitud de tener mucho cuidado. Deberíamos reconocer que el pecado busca esclavizar nuestra voluntad y nosotros tenemos que mantenernos en guardia en contra de él. Esta es una guerra espiritual. En cambio, hermanos, cuando nosotros tenemos una actitud equivocada hacia el pecado, cuando no somos conscientes de esto, podríamos estar complacidos con el pecado. Podríamos estar apáticos cuando estamos pecando.
podríamos ser indulgentes, podríamos minimizar la importancia que tiene esto, podríamos creer que esto no viene a traer consecuencias relevantes para nuestra vida, podríamos subestimar el pecado, podríamos no darle la importancia que esta tiene y el peligro que conlleva para nuestra vida espiritual. Recuerda de dónde Dios nos ha sacado. La Biblia en ocasiones nos muestra que nosotros estábamos en delitos y pecados muertos espiritualmente. Y de ahí Dios nos ha rescatado, nos ha dado una nueva naturaleza. Y hoy esa nueva naturaleza lucha en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Es una guerra espiritual, es una lucha constante a la cual Dios nos ha dado las herramientas para nosotros salir victoriosos. Así que no podemos subestimar el pecado, no podemos acomodarnos o complacernos con el pecado. Hoy nosotros tenemos que luchar, mantenernos en una oposición activa, alerta y cuidadosa en contra del pecado. No podemos ser indulgentes cuando pecamos. Así que más bien debemos ser diligentes al llamado que nos hace la Biblia para luchar en contra del pecado. En Romanos 8, versículos 12 al 13, Pablo nos dice que matemos al pecado que habita en nosotros a través del Espíritu. Dice la Escritura: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Fíjate, dice, ¿por qué? Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Es lo que te vengo diciendo. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Hoy queremos estar vivos, ¿no? Hoy tú quieres estar vivo espiritualmente. No queremos morir, no queremos regresar al lugar en el cual nos encontrábamos anteriormente. Hoy Dios nos da la oportunidad y dice, tenemos esa obligación. Hermanos, se dirige a la iglesia, hoy tenemos la obligación ya no de vivir conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es cosa del pasado. Hoy Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Si nosotros vivimos conforme a esa antigua naturaleza, moriremos. ¿De qué sirvió que Dios nos haya rescatado, que Dios nos haya limpiado y que nos haya dado la salvación? ¿Para vivir de la misma manera? Por supuesto que no. Por eso dice la Escritura que la consecuencia de seguir viviendo de la misma manera, la muerte espiritual. En cambio, si nosotros vivimos por medio del Espíritu y damos muerte a esos malos hábitos del cuerpo, encontraremos la vida. Seguiremos vivos delante de nuestro Dios. Entonces, una manera práctica de hacer esto en nuestra vida diaria es, por ejemplo, estas cosas que te puse aquí. ¿Cómo podemos hacer morir al pecado que viven? De manera práctica necesitamos, hermanos, confesar nuestro pecado a Dios y pedir perdón a Dios constantemente. Confesar a Dios que odiamos nuestro pecado, como Pablo lo dice. Este pecado habita en mí y no quiero hacer eso. Sin embargo, eso me lleva a hacerlo. Necesitamos hoy odiar el pecado de la misma manera, tener esa actitud y pedirle a Dios su gracia para poder vencerlo. Leer, estudiar, meditar, memorizar las Escrituras de tal forma que esto sature nuestros corazones y nuestras mentes. Eso nos ayuda a mantenernos enfocados en el reino de Dios y no estar pensando en darle placer a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué no también participar regularmente y de corazón en la adoración corporativa de la iglesia? Fíjate, pongamos atención a estas palabras: participar regularmente y de corazón. Hermanos, realmente el congregarnos implica poner nuestro corazón. El hacerlo regularmente habla mucho de cuánto está nuestro corazón dispuesto a poner nuestras vidas delante de Dios y en agradarle. Esto sirve para que nuestra mente y nuestro corazón sea moldado por la adoración a Dios. Qué importante es que alabemos en comunión y en conjunto como iglesia a nuestro Dios. Esto viene a conectar nuestra mente, a nuestro corazón con la palabra de Dios.
Qué importante es orar con el pueblo de Dios y especialmente escuchar la palabra de Dios predicada a nuestros corazones. Hoy también necesitamos buscar consejería y rendir cuentas de otros hermanos. Así que, qué importante es el discipulado. Hoy estamos hablando de esta parte del crecimiento juntos. Necesitamos de la iglesia en la adoración, necesitamos orar con la iglesia, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios con la iglesia, buscar consejos de la iglesia y rendir cuentas a la iglesia. Eso nos va a ayudar a limpiar nuestro corazón, a hacer morir ese pecado que vive dentro de nosotros. Si nosotros somos reservados, si nosotros somos callados, si no tratamos esta situación en nuestro corazón, esta lucha constante que tenemos, otra vez podemos acomodarnos, podemos vivir como anteriormente vivíamos, en delitos y pecados. Si no tratamos el pecado en nuestra vida, esto se va convirtiendo en algo mucho más grande, a la manera en que nosotros vamos a estallar y vamos a terminar mal delante de Dios. Qué importante, hermanos, es confesar nuestros pecados a esas personas confiables. Y no solamente confiables, sino las cuales van a ayudarte a poder vencer tus pecados. Así que el día de hoy, estas son algunas recomendaciones que nosotros debemos seguir, que te animo que tú puedas seguir para que podamos hacer morir a esa naturaleza pecaminosa que habita en nosotros. Amén. Bien, hoy vamos a continuar. Pues tal como hemos visto en los estudios anteriores, todos estamos llamados a ayudar a nuestros hermanos en la iglesia a crecer en Cristo a través de la enseñanza de la palabra de Dios y el ejemplo de nuestra vida piadosa. Piensa en las maneras en que el pecado amenaza el discipulado en la iglesia. Definitivamente el pecado amenaza el discipulado en la iglesia de muchas maneras. Y muchas veces incluye el que nosotros ofendamos personalmente a los demás. A veces decimos palabras imprudentes, las cuales llevan a desmotivar a los demás. El pecado definitivamente amenaza a la unidad de la iglesia. El pecado crea división, crea amargura, crea rompimientos, lazos de amistad y muchas otras cosas más. El pecado realmente es un enemigo del discipulado. El pecado es un enemigo del crecimiento en la iglesia. Así que es necesario que podamos ayudarnos unos a otros a vencer y a morir el pecado que habita dentro de nosotros. ¿Y qué mejor lugar que la iglesia? ¿De qué forma la Escritura nos llama a responder cuando otros pecan contra nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Veamos, por ejemplo, Mateo 18, versículos 15 al 17. Dice la Escritura: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. ¿Qué es lo que nos quiere decir Mateo 18? Hoy, hermanos, cuando alguien peca contra nosotros, debemos confrontar como de manera privada al que peca contra nosotros para asegurarnos de su arrepentimiento. Ahora, es necesario tomar a 1 o 2 personas como testigos si esa persona no se arrepiente la primera vez. También es necesario presentar la situación a la iglesia si la persona aún no se arrepiente delante de 2 o 3 testigos. Así que es importante que nosotros podamos apegarnos a este patrón bíblico que Jesús viene a enseñarnos, porque sin duda la manera privada de tratar el pecado es la mejor manera. Ayudarnos personalmente unos a otros. Ya cuando esa persona no se arrepiente, entonces sí es necesario el involucrar a la iglesia. Así que es muy importante tomar esta actitud cuando alguien peca contra nosotros. En Romanos 12, versículos 17 al 19 dice: no paguen a nadie mal por mal. Es decir, cuando alguien te haga algo,
no seas vengativo, no te pongas mal contra tu hermano, no pagues mal a nadie mal por mal. Dice, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen represalias, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Delante de nosotros está el Rey, está nuestro Dios justo, y Él es el que va a pagar, o quien va a dar esa venganza, pero nosotros no tenemos ese derecho. Nosotros, dice, debemos hacer lo bueno delante de todos y procurar la paz con todos. A nosotros no nos corresponde la venganza, mucho menos en la iglesia. Así que recuerda que el pecado y Satanás es tan astuto que busca cualquier situación, cualquier discusión para entrometerse y que los hermanos vivan divididos. Gálatas 6, versículos del 1 al 5, dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Fíjate, el gran llamado que Dios nos hace. Si alguno es sorprendido en pecado, dice, señálenlo, háganlo a un lado, ya no le hablen. Claro que no. Dice, ustedes que son espirituales deben restaurarlo humildemente. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Es un gran llamado que Dios nos hace a poder cumplir la ley de Cristo, ayudándonos unos a otros, creciendo juntos. Discipulado en la iglesia es una gran herramienta para poder llevar nuestras cargas. Dice, si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. A veces las apariencias es algo que tratamos de llevar y sucede mucho en la iglesia. En la iglesia queremos aparentar ser una persona, pero allá afuera somos otra. Así que sé tú mismo. Dios va a ayudarte y va a poder mostrarte tus debilidades y ayudarte a crecer. Dice, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Que hoy nosotros debemos ayudar y restaurar de una manera gentil a alguien que es sorprendido en pecado, ayudándole a tomar el camino correcto nuevamente. Efesios 4, versículo 32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hoy, hermanos, estamos llamados a perdonarnos así como nosotros hemos sido perdonados por Dios. Ese es el discipulado, ese es el seguir los mandatos de Cristo. Dios nos ha perdonado, es necesario que nosotros perdonemos. Si alguien nos ha hecho algo, nuestra actitud debe ser bondadosa y compasiva y perdonar mutuamente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Cubrir el pecado con amor. Así de sencillo. Cubrir el pecado con amor. En lugar de responder de la misma manera, cuando alguien peca contra ti, deberíamos de suavizar el pecado como apagaríamos un fuego con una manta mojada. Simple y sencillamente con amor. Debemos de cubrir el pecado con amor. Así que, hermanos, ¿qué podemos concluir el día de hoy? Sin lugar a dudas, conforme buscamos crecer como discípulos de Jesús, conforme ayudamos a otros a crecer en su discipulado, nos enfrentamos a ciertas dificultades y desafíos, definitivamente. Uno de los principales desafíos que encontramos o con los cuales nos enfrentamos se llama pecado. Ese pecado aún mora dentro de nosotros. Ese pecado aún mora también en los demás. Y ese pecado se opone a nuestro crecimiento en cada paso del camino, pero por la gracia de Dios podemos vencerlo. Amén. Así que esta es la lección del día de hoy.
Espero que haya sido de mucha ayuda para tu vida como lo ha sido para mí. En realidad, hoy hermanos, Dios nos da la oportunidad de poder crecer como cristianos, de poder ser cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Aun y cuando esa naturaleza pecaminosa siga habitando en nosotros, Dios nos da la oportunidad, Dios nos da su gracia para poder salir victoriosos, darle la gloria que Él se merece. Amén. Bien, pues esta es la clase del día de hoy. Gracias a todos los que hoy nos acompañan. De verdad es que para mí es un privilegio poder compartir contigo la enseñanza. Vamos a terminar nuestro servicio, no sin antes recordarte los anuncios. Recuerda que mañana termina ya el tiempo de oración de las mujeres. El último tiempo va a ser mañana a las 9 de la noche, para que puedan estar ahí todas conectándose, alabando a nuestro Dios en este gran tiempo de confraternidad entre nuestras iglesias hermanas de Monterrey y Culiacán. También los hombres terminamos ya estos tiempos de devocional, estos tiempos de oración, estos tiempos de alabanza. Este tiempo termina ya este viernes a las 10 de la noche para que podamos estar ahí todos conectados y en la misma expectativa. El domingo, hermanos, terminamos también ya esta serie de predicación bíblica, Un Cambio Verdadero. Esta serie increíble que estamos llevando los domingos de una manera evangelística. Lo estamos haciendo por YouTube y por Facebook. Así que utiliza la plataforma que sea más fácil para ti. Y no olvides que el domingo tomamos nuestra Santa Cena para reflexionar en la cruz y en la salvación de Dios hacia nuestras vidas por medio de su Hijo. Y el próximo miércoles, hermanos, terminamos ya también con esta serie Creciendo Juntos. Para mí ha sido un privilegio poder compartir contigo acerca del discipulado. Hermanos, llevemos a la práctica todo lo que hoy estamos aprendiendo. De verdad, Dios viene a bendecirnos cuando nosotros somos obedientes y llevamos a la práctica todo lo que estamos aprendiendo. Así que así termina ya nuestro calendario de junio y julio de este año 2020. Estoy muy animado, muy satisfecho, muy alegre por todo lo que Dios nos ha permitido conocer a través de estos 2 meses maravillosos, y sin duda van a venir planes también increíbles para los siguientes meses, para ya seguir avanzando en este 2020. Bien, pues por mi parte sería todo. Gracias a todos nuevamente, a los que nos acompañan, gracias a cada uno de mis hermanos en donde quiera que se encuentren, gracias a nuestros familiares, a nuestros amigos que hoy nos acompañan. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Sin más, quiero mandarles un fuerte abrazo con mucho cariño. Mi nombre es Francisco Torres y que a Dios sea la gloria. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima.